Pues, como ha dicho Héctor, bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy Enrique, estoy haciendo... Muy buenas a todos. Estoy haciendo la tesis doctoral en el Departamento de Química Física, en el mismo grupo que Héctor. Y yo os voy a hablar un poco acerca de la investigación que llevamos a cabo en nuestro grupo. Entonces, bueno, me podéis parar en cualquier momento para hacer preguntas también, ¿eh? Cuantas más preguntas hagáis, mejor. Menos os hará Héctor luego. Entonces, en cuanto a líneas de investigación, tenemos dos. Por una parte, termodinámica, que ya os ha explicado Héctor en qué consiste, en la que estudian las propiedades termodinámicas de varios compuestos o mezclas de compuestos, lo que os han explicado antes de las pelotas de baloncesto y las canicas, ¿no? Entonces aquí, esto sirve a muchos propósitos. Os he puesto unos ejemplos, que es por ejemplo el desarrollo de disolventes verdes, disolventes que son más amigables con el medio ambiente, o también para disolventes para fármacos, disolver medicamentos sin que pierdan sus propiedades, es importante, o también para procesos de descontaminación, entre muchos otros. Esta no es mi línea de investigación y no sé mucho, así que tampoco os puedo contar demasiado. Yo me dedico a la línea de nanotecnología. Que vino un profesor de prácticas que trabajaba en nanotecnología. Vale. Vale. ¿Puede ser de San Sebastián? ¿Eh? ¿Puede ser de San Sebastián? No. ¿Está trabajando en nanotecnología? Vale. Bueno. Oye, basta ya. A ver, pues tanto Martín como yo estamos trabajando en nanotecnología. La verdad es que hay muchísima gente trabajando en nanotecnología actualmente. Es que Oye, vale ya. No, lo ha dicho él, A ver, es un campo bastante interesante y sirve para un montón de cosas. Nosotros en concreto estamos dedicándonos a la fabricación de sensores de gases que pueden ir tanto para la detección de CO2 ambiental, para prevenir conatos de incendios, hasta la detección de sustancias explosivas. ¿Tienes ahí un detector de CO2? Pues mirad, esto mismo, fijaos para lo que sirve. Entonces también para sustancias explosivas, para detectar bombas, por ejemplo en aeropuertos. También estamos trabajando en simulación de membranas celulares, que me parece que habéis tenido una charla. Sí, ¿No era esta clase? No, no era esta clase. Vale. Pues bueno, simulación de membranas celulares, que lo que hacemos es fabricar materiales que simulan los tejidos celulares, que sirven para estudiar, hacer estudios biomédicos. Y luego, por último, está la electrónica molecular, que esta creo que ya no sonará de nada. ¿O suena algo? A ver, algo. La electrónica sí que os suena algo, Lo he ¿no? enseñado una vez, pero no. Venga, ¿a qué os suena electrónica? Muy bien. Electrodomésticos. También, exacto. Pues muy bien. Básicamente es eso. La electrónica se puede entender que es la rama de la ciencia que se dedica a desarrollar máquinas que funcionan con electricidad, como habéis dicho vosotros dos. Entonces, si le abrís las tripas a cualquier ordenador o a cualquier dispositivo que funcione con electricidad, veréis algo tal que así. Un sistema bastante complejo. Sobre todo aquello que no esté desenchufado. Sí, a ser posible, no os cortéis, no hagáis un cortocircuito. ¿El qué? ¿Desmontasteis un ordenador? Sí, en clase de tecnología. Sí, ¿y visteis algo parecido a esto? Muy bien, exacto. Sí, Sí, señor. hicimos una descomposición de ordenadores tecnológicos. Oye, pues qué cosa más rara, ¿eh? En tecnología no hacía esas cosas. Vale. Va, venga. Entonces, ¿me sabéis decir lo que son todas estas cosas? Electrones. Condensadores. Basta. Lo he acertado. A ver, todos estos componentes de aquí son los componentes electrónicos, ¿vale? Entonces, cada uno de ellos hace una función específica dentro de lo que es el aparato. Parece muy complicado cuando lo ves a primera vista, pero en realidad es muy sencillo, porque cada uno de estos componentes realiza una única función. Pueden hacer que la corriente vaya en un sentido y evitar que vuelva en el mismo sentido, para que no se rompa el aparato. O pueden almacenar algo de memoria o algo de energía, como una pequeña pila, emitir luz, como un diodo LED. Pero vamos, la cuestión es que varios de estos componentes
funcionan de manera sinérgica, ayudan unos a otros para conseguir que el aparato al final funcione de alguna manera, tenga alguna utilidad. Pues bueno, se entiende que un aparato es más potente cuantas más funciones puede hacer, ¿no? Entonces, para que sea más potente, ¿qué va a tener? ¿Más o menos componentes? Más. Más, ¿verdad? Vale. Entonces, la sociedad demanda aparatos electrónicos que sean cada vez más potentes, pero también más compactos. Porque si os fijáis, antiguamente los ordenadores ocupaban habitaciones enteras. Sí, sí, eran más o menos así. Y a día de hoy tenemos dispositivos móviles que son así de pequeños y que son varios miles de veces más potentes que estos ordenadores. Claro, aquí caben muchísimos más componentes que aquí. Entonces, claro. ¿Eh? Sí, sí. Claro. A ver. Un poquito de silencio, por favor. Bueno, espera. Ángela, Entonces, vale. claro, si son más potentes, tiene que haber más componentes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que quepan más componentes en un dispositivo cada vez más pequeño? Pues aumentando la capacidad de almacenamiento de Claro, más pequeño que más potente. tenemos que hacer los dispositivos más pequeños, porque claro, no podemos hacer más grande el aparato, lo queremos hacer más pequeño. Entonces lo que tenemos que hacer es empequeñecer los componentes. ¿Entendéis, no? Fijaos cómo eran antes los transistores, que es un tipo de componente. Eran algo tal que así. Tan solo 20 años más tarde, en un procesador se meten aquí alrededor de 10.000 transistores. Solo 20 años más tarde. O sea, fijaos lo que hemos reducido el tamaño de esto para que quepa aquí 10.000 de estos. ¿Y cómo de grande es eso? Esto, El segundo. el segundo, es algo tal que así. Una cosita así. De una cosa así. Pasas a una cosa así. Esto es un microprocesador, que sería algo así como la parte que piensa del ordenador. El último de todos, fijaos que es del año 2020, caben 10.000 millones de transistores. O sea, 10.000 millones. Tela. Qué locura. Entonces, claro, ¿Y qué es un transistor? es un componente electrónico que lo que hace es que tú le mandas una señal y dependiendo de cómo esté programado, te devuelve una u otra. ¿Sabéis lo de los unos y los ceros del código binario? ¿Os suena? A ver, silencio, por favor. Dime. Hace un tiempo estamos desinfectando ordenadores. Espera, que no soy. Hace un tiempo estamos desinfectando ordenadores y pues yo estaba desinfectándolo y me encontré con el último transistor. Y cuando, sí, no, pero espera, hay varios tipos, ¿no? Pues me encontré con uno de esos. Y cuando lo fui a coger, me manché de algo blanco raro que era como un pegamento. Sí. ¡Pegamento! Pegamento que tenía una Adrián, no te calles. Ya venía en la cosa esa. ¿Pero qué era eso? ¿Pero qué era? Eso pregunta yo, ¿qué era eso? Esa pregunta, por suerte me lo sé. Como hay Vale. tantísimos transistores en un espacio tan pequeño, como está pasando electricidad continuamente, es una parte del ordenador que se calienta, pero muchísimo. Como pegamento. O sea, puede llegar casi a los 400 grados, más o menos. Si se calienta tanto, explota directamente. Sí. Entonces, para evitar eso, lo que hay que hacer es ponerle una pasta, que es lo que viste tú, que es una pasta conductora térmica, que lo que hace es que tú le pones esa pasta y le pones una especie de ventilador encima, o una rejilla o algo así, que lo que hace es que todo el calor que está desprendiendo el procesador se lo lleva el ventilador y lo esparce, de tal manera que nunca pasa de los 80 grados, más o menos. De hecho, cuando desmontaste el ordenador verías que había varios ventiladores. Uno de ellos se utiliza para los Claro. Muy bien hecha la pregunta. Porque Entonces, claro, aquí, entonces esto de disminuir el tamaño de los componentes ha servido desde bastante tiempo para fabricar dispositivos cada vez más potentes.
Pero claro, llega un punto en el que va a ser imposible seguir haciendo esto. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, Dime. pero en esas épocas, o sea, es que, ¿por qué se necesitaba tan grande? Pues porque los dispositivos eran tan grandes, es que no los podían hacer pequeños, estaban empezando. necesitarán tan grandes. Es que las piezas que teníamos eran así de grandes y cuando hacías el montaje del ordenador le salía un mamotreto, pues desde aquí hasta donde está Enrique, Sí, es sí. más pequeño. Es así. Joder. Entonces tenía que ser enorme. Claro, este proceso de miniaturización se lleva utilizando desde hace décadas y ha funcionado hasta ahora. Pero claro, va a llegar un punto en el que no vamos a poder hacer los componentes más pequeños. ¿De qué? Los dispositivos más grandes. Hombre, sí, podemos hacer los dispositivos más grandes, pero tampoco... Si ya son grandes los móviles, que a mí ahora me parece que son enormes, y casi ni te caben en la cara cuando te pones a hablar. Ana Cris, ¿tienes algún móvil de los viejos para que lo Sí, veamos sí. todos? Un Claro. móvil de los viejos. ¿No guardaste ninguno en casa? No. A día de hoy, Se han ido heredando. si seguimos por este camino ahora mismo, va a ser imposible seguir avanzando en este sentido tecnológico. A día de hoy se fabrican estos componentes con silicio y es grabado con un láser, ¿vale? Entonces, cuando bajas de cierto tamaño, a partir de unos 10 nanómetros más o menos, llega un punto en el que es imposible seguir haciendo cosas más pequeñas con láser. No se puede directamente. Entonces, si queremos seguir por este camino, un nanómetro. ¿Cómo de pequeño? 1 millón de veces. 1 millón de veces. Un milímetro, casi. A ver, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. O sea, es bastante pequeño. Entonces, hay que encontrar una alternativa tecnológica al silicio para poder seguir por este camino, ¿de acuerdo? Y es aquí donde entra la electrónica molecular, que os venía a explicar hoy. Vale. Vamos a ver. La electrónica molecular, ¿habéis dado lo que son moléculas ya? Sí, ¿no? Vale. Pues ya con que sepáis eso lo podéis entender perfectamente. La electrónica molecular emplea moléculas como si fuesen componentes electrónicos. ¿Habéis oído bien? La electrónica molecular emplea moléculas como las que habéis estudiado para construir los componentes electrónicos, que cada molécula actúe como un componente. Entonces han desarrollado muchas moléculas que pueden actuar como cables, como diodos, como interruptores. Esta molécula, por ejemplo, conduce la electricidad, pero si la ponemos así, de esa manera, no conduce nada. Entonces, como estábamos diciendo antes, una de estas moléculas mide más o menos un nanómetro de longitud. Podemos poner 1 millón de estas moléculas seguidas, una detrás de otra, y no llegaría ni a 1 milímetro. ¿Entendéis? Entonces, claro, componentes tan pequeños sí que nos servirían para seguir avanzando. De hecho, conseguiríamos hacer unas máquinas increíbles, con un montón de componentes. De manera que el objetivo sería fabricar este tipo de sistemas, como el ordenador que abristeis el otro día, pero completamente con moléculas. ¿Entendéis ahora? Pues eso es en lo que consiste la electrónica molecular. Pero, Esa molécula dorada. ¿En qué? ¿Es posible hacerlo así? Sí, es Yo está posible. haciendo trabajos. Yo estoy trabajando en esto. Claro. Sí, sí. Muy bien. A ver si en ello estamos, básicamente.